Durante unos 50 minutos vamos a platicar sobre un tema aparentemente sencillo, pero realmente profundo y desafiante en el momento presente. Vamos a estar platicando sobre mirar hacia adelante en educación. En otras palabras, vamos a tratar de hacer un esfuerzo por remontar muchos de los elementos que en el ambiente flotan y que nos están invitando a claudicar de nuestras tareas educativas como padres de familia, como maestros, como alumnos. En otras palabras, vamos a tratar de nadar contracorriente para tratar de que en medio de dificultades de salud, en medio de dificultades económicas, podamos descubrir por dónde avanzar para que nuestros proyectos de vida como personas y como comunidades no naufraguen. En cierto sentido, lo que vamos a estar tratando de hacer es brindar elementos que nos ayuden a todos a recuperar la conciencia de cosas que a lo mejor ya sabemos, pero que necesitamos como refrescar con una nueva fuerza, con una nueva claridad, para que no cedamos a las voces que quisieran invitarnos a mirar hacia atrás en materia educativa, sino que veamos los caminos que se pueden abrir hacia adelante. Vamos a tratar de desarrollar este asunto a través de tres grandes momentos. En un primer momento trataremos de platicar del escenario en el que nos encontramos. En un segundo momento hablaremos de por qué sí es importante mirar hacia atrás para recuperar cosas valiosas y ser conscientes de dificultades y problemas que venimos arrastrando. Es decir, hacer un examen de conciencia completo que nos permita sopesar que sí traemos ciertas deudas históricas en materia educativa y al mismo tiempo que se nos han olvidado a veces cosas buenas que conviene recuperar y volver a poner sobre la mesa al momento de enfrentar el desafío educativo, como padre de familia, como maestro, como directivo, como encargado de las políticas públicas o como estudiante. Y en un tercer momento vamos a mirar hacia adelante, decididamente hacia adelante, tratando de entender que mirar hacia adelante tiene un componente ideal, un componente de sueño, y al mismo tiempo tiene un componente, y debe de tenerlo, normativo, es decir, de saber no solamente que hay un horizonte posible de futuro en materia educativa para todos, sino que debo yo de descubrirlo, debo yo de dejarme provocar por él. En otras palabras, trataremos de ofrecer elementos para no permanecer pasivos, para no esperar a que otros construyan esa mirada hacia adelante en la educación, sino que tú y yo, desde nuestras distintas responsabilidades, podamos contribuir a caminar hacia adelante, porque el no hacerlo puede tener consecuencias graves en el presente y en el futuro de mi vida, de nuestras vidas personales y también de nuestra nación. Comencemos primero planteando el escenario. En estas semanas, seguramente todos los que estamos aquí hemos visto en las noticias o participado en webinars como este sobre el escenario que nos presenta la pandemia. Todos hemos visto ya estadísticas, curvas que no se aplanan, promesas gubernamentales que no se cumplen, y creo que sin temer redundar, sí es bueno decir que la pandemia en México y en el mundo, en toda América Latina, nos ha introducido a un escenario único que nunca antes habíamos vivido. Primera cosa que hay que decir es que si bien es cierto que han existido epidemias muy grandes en el pasado, en Europa, en España, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, principios del XX, nunca había existido una epidemia de alcance prácticamente global. Nunca había existido un fenómeno de shock sanitario y económico tan importante. Teníamos, a la hora de que hacíamos análisis tal vez en materia económica, la referencia de ciertos momentos críticos en el desarrollo económico de las naciones, que si no eran momentos críticos globales, pero que sí habían tenido un amplio impacto.
todo el mundo habla de momentos durísimos en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, allá hacia los años 20 y 30. Hablamos en América Latina, todavía con lágrimas en los ojos, sobre esos momentos dificilísimos en donde los capitales se retiran de un día para otro de todos los bancos argentinos e introducen a Argentina y a varias otras naciones en una situación económica complicadísima hacia el año 2000, pero nunca habíamos vivido algo como esto. Estamos en medio de una crisis sanitaria con un impacto económico monumental. En muchos de los países de América Latina, las promesas de desarrollo, de contención de la pobreza, prácticamente se han desbaratado en casi todos los países. ¿Por qué? Porque el desempleo ha cundido, porque las empresas, muchas están cerrando, sobre todo las micro y pequeñas que no logran recibir apoyos importantes por parte de los gobiernos. Muchas tienen que bajar su cortina y despedir a sus 5, 6, 10, 15 empleados dolorosamente, porque un sueño de tener una comunidad de trabajo estable muchas veces no es viable cuando hay que detener la operación durante varias semanas o meses enteros, como de hecho ha sucedido en varios segmentos empresariales. Esto además pinta muy mal a nivel regional. La CEPAL ya ha hecho estudios que ha venido refrescando mes tras mes, y las previsiones que hace 3 meses se tenían sobre la evolución económica del impacto de la pandemia han tenido que actualizarse, y prácticamente hoy ya la CEPAL lo dice con todas sus letras: estamos en un escenario en materia económica que nunca había vivido la región, fuertemente regresivo. En la gran mayoría de los países la recesión económica es manifiesta, es decir, no hay crecimiento, y en varios países, como en el nuestro, como en México, no solamente no hay crecimiento, sino hay decrecimiento. Hoy, si comparamos este trimestre con el trimestre análogo del año anterior, podemos ver que ha habido una caída de menos 18 puntos porcentuales en generación de Producto Bruto. Posiblemente hacia el mes de diciembre, según las estimaciones de CEPAL, México estará entre el 9 y el 10% negativo en generación de Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de generar riqueza, el trabajo capaz de generar riqueza, que es necesario tener sobre la mesa para luego poderla distribuir, no está alcanzando números positivos, sino que al contrario se está perdiendo capacidad de generar riqueza. Esto, que puede sonar abstracto, en la vida cotidiana significa que tú y yo a lo mejor estamos en riesgo de perder nuestro trabajo, que tal vez algunos de nuestros familiares ya lo han perdido, o si no lo han perdido nominalmente porque todavía conservan su plaza, no han tenido ingresos, porque a lo mejor el empresario les ha pedido como medida solidaria, pues trabajar con una disminución salarial muy importante, previo acuerdo firmado, para no caer en la ilegalidad, y de esa manera muy sacrificada, muy limitada, se está tratando de sacar adelante a la papelería, a la tortillería, al campesino, a la tienda del pueblito, etcétera. No se diga a empresas mayores que también están padeciendo, aún algunas muy fuertes, mermas muy importantes en su capacidad de generar riqueza y mantener empleo. El escenario, pues, de la pandemia no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica. También es una crisis en otros rubros que ahorita no podemos explorar con detalle. Simplemente vale la pena mirar que justamente la crisis sanitaria y la crisis económica está ayudando como una especie de lente amplificador a visibilizar deficiencias que ya estaban en el escenario, pero que muchas veces estaban invisibles ante nuestros ojos en materia política,
en materia de seguridad, en materia comunitaria, de convivencia social, vaya, hasta en materia religiosa. Estamos descubriendo como con una lente amplificada que resulta que hay cosas que no habíamos resuelto bien en el pasado y que ahora son dolorosamente presentes, patentes, hirientes en el escenario actual. Una situación así de crítica, una situación así de crítica podría parecer alarmismo, podría parecer exageración si lamentablemente los números no nos estuvieran apoyando en este tipo de apreciaciones. Sin embargo, todos estos números y todos estos elementos indiscutiblemente críticos propios del escenario de pandemia tienen también una dimensión heurística. ¿Esto qué significa? Que podemos aprender cosas, que podemos aprender si abrimos bien los ojos. No solamente los ojos de la razón, no solamente estoy hablando aquí a nivel cognitivo, sino si dejamos también impactar nuestra vida emotiva, nuestra vida afectiva, por el desafío de la realidad. Muchas de las cosas más importantes en materia educativa y en materia de desarrollo personal y comunitario son las cosas que se descubren cuando mi emotividad, cuando mi corazón se deja provocar por una realidad que ahí está, pero que yo muchas veces he neutralizado o el ambiente en el que vivo han ayudado a invisibilizar y no dejo que exista una reacción adecuada ante cierto valor o cierto disvalor que de repente hay en el escenario que estoy viviendo. Por eso es muy importante abrir bien los ojos, de la mente y del corazón, podríamos decir, para dejarnos provocar por la realidad que tiene aspectos positivos y tiene aspectos indiscutiblemente deficientes y problemáticos. Y justamente en la amalgama de los dos, poder tomar las decisiones y hacernos cargo de esta realidad, no de manera pasiva, sino proactiva. Justo esta es una de las muchas razones que nos permiten ver también la importancia de la educación. No censurar la mirada, no censurar la mirada de la razón y del afecto, no censurar la mirada, por así decirlo, ampliada que nos regala la convivencia social, no censurar la mirada respecto de quiénes somos, respecto de dónde estamos y respecto de qué podemos. Cuando empezamos a censurar, cuando algunos aspectos de la realidad los consideramos tabú, asuntos que no deben de ser comentados, atendidos o entendidos, muchas veces tomamos malas decisiones en la práctica. En la medida en que veamos de la manera más completa posible el escenario, en la medida, como solemos decir mucho en el CISAP, que dejemos provocarnos por la totalidad de los factores de lo real, podremos encontrar un camino educativo y emancipador, liberador, para nosotros como personas y como comunidad. Por eso es que hay que aprender de estos momentos arduos que la realidad nos regala para poder entonces crecer y estar como por encima de la propia coyuntura y poderla superar. Nos encontramos ya en materia educativa, tal vez en la emergencia educativa más grande que ha enfrentado la historia de la humanidad. Esta frase no es mía, sino es de algunos amigos que, por ejemplo, en Mexicanos Primero han hecho diagnósticos en los últimos días sobre el desafío educativo mexicano y que con gran aprecio y con gran admiración y con un gran respaldo analítico nos han ayudado a entender que nunca había existido una emergencia educativa como la que hoy vivimos, que nos obliga a redescubrir qué es realmente educar, a encontrar las razones para la educación o a condenarnos a naufragar. ¿Por qué esto es una emergencia educativa tal vez la más grande de toda la historia? Porque no solamente este fenómeno de la pandemia tiene un alcance global, sino porque los rezagos educativos que ya veníamos arrastrando durante largas décadas, durante muchos sexenios y que no habían sido corregidos de manera sustantiva, sino meramente cosmética, hoy se agudizan en la pandemia. La pandemia no solamente amplifica la mirada sobre ciertas realidades, sino que también, por ejemplo, en materia educativa,
muy fácilmente pone las condiciones para que la herida, que tal vez solamente tenía unos cuantos milímetros de profundidad, hoy se profundice y se agrave. ¿A qué herida me refiero? ¿A qué rezagos ancestrales me estoy refiriendo en materia educativa? Uno primero muy importante, que por ejemplo Silvia Schmelkes suele subrayar casi en todas sus exposiciones, es la terrible falta de equidad en la educación. Como ustedes saben, la inequidad no es solamente una cuestión económica. La brecha, la distancia entre los más ricos y los más pobres en nuestra sociedad mexicana no solamente es escandalosísima. En este país, tal vez en nuestra ciudad, puede estar caminando uno de los hombres más ricos del mundo y en la misma acera, en la misma calle, puede estar tal vez uno de los mexicanos más pobres pidiendo con su mano una limosna. Esta distancia tan inmensa entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres es realmente escandalosa. La región más inequitativa del mundo no es África, no es Asia, es América Latina, y México lamentablemente es uno de los ejemplos empíricos más dolorosos. ¿Por qué? Porque México, como muchos países de América Latina, humanas, históricas, culturales, muy mal distribuidas. Muy mal distribuidas, lo que han hecho que la concentración de la riqueza no esté dada de una manera justa. La epidemia que hoy estamos viviendo está amplificando estas inequidades. ¿Por qué? Porque el desafío educativo que hoy tenemos posiblemente va a poder ser sorteado con éxito, pues por aquellos que están en alguna escuela que tiene alumnos capaces de conectarse amigablemente al Internet y podrán continuar con sus estudios con ciertos límites a través de distintas plataformas educativas online, porque tienen acceso a una computadora, a una tableta, a un cierto ancho de banda que les permite una videoconferencia como esta misma que estamos teniendo. El acceso a Internet con fines educativos, es decir, con un ancho de banda suficiente para poder tener una experiencia educativa interactiva en México no es igual al acceso reportado a Internet en general. Cuando uno mira el consumo de Internet en los distintos países y uno se topa con el renglón de México, uno se lleva una grata sorpresa. El 80% de la población de este país tiene acceso a Internet. Dicen así muchas estadísticas y encuestas sobre consumo de productos y servicios online. Sin embargo, en materia educativa, solamente uno de cada 4 estudiantes tiene acceso al ancho de banda que le permite tener interacción a través de una plataforma como Zoom o alguna otra. En otras palabras, no todo aquel que dice tener Internet, que aquel que juega en Internet, aquel que está navegando ociosamente en Internet, tiene el tipo de Internet, el ancho de banda o la computadora, tableta, que le permita interactuar a nivel educativo de una manera más o menos razonable. Es decir, la inequidad en la educación fácilmente se va a ampliar porque algunos podrán sortear el escollo educativo de no estar en la escuela a través de subsidios tecnológicos como la computadora y el Internet, pero la gran mayoría de la población, 3 de cada 4 estudiantes de nuestro país, no van a tener las facilidades de acceso que les exige su nivel educativo en el momento actual. Una segunda herida, un segundo rezago que tenemos cargando en materia educativa desde hace mucho, es la falta de desarrollo integral en materia educativa. En otras palabras, la educación, hoy lo sabemos todos, y vaya cualquier persona, aunque no sea experta en educación, sabe que la educación no solamente es cognitiva, sino que es afectiva, es social y es trascendente. Si estas 4 dimensiones no se atienden en el proceso educativo, evidentemente la educación se vuelve una educación deforme. Muchos de nosotros
de miembros de la tercera edad, ¿no? Que ya no nos cosemos al primer hervor, pues fuimos todavía víctimas de un modelo educativo centrado en el conocimiento, en los aprendizajes memorísticos, en ciertas metodologías que estaban de moda en los años 70, 80, y que, aunque de palabra decían que eran integrales, la verdad es que ponían el énfasis en el pensamiento matemático, en el pensamiento memorístico, en pasar el examen que se mide del 0 al 10 con una escala numérica, y en cierta manera de entender en el fondo qué es eso del conocimiento, qué es eso de la ciencia y qué es eso del desarrollo humano, muy, muy centrados en el desarrollo racional cognitivo. Hoy más que nunca sabemos que ese tipo de modelos y de formación no respondieron adecuadamente en materia verdaderamente educativa, porque podemos tener gente que a lo mejor tiene licenciatura, maestría, doctorado, pero de repente en el nivel afectivo, en el nivel de la respuesta emocional, en el nivel de la respuesta libre, comprometida y solidaria para con el otro, tiene carencias muy importantes. Las carencias afectivas también se educan, también pueden ser superadas si hay un acompañamiento. Los conocimientos se enseñan de cierta manera, pero las emociones se educan de cierta otra. Y ambas cosas requieren un adecuado, más aún, no solamente un equilibrio, sino una integración para que lo afectivo ayude a lo cognitivo, para que lo cognitivo nos ayude a descubrir la riqueza del mundo afectivo. No se diga la dimensión social. Eh, Muchos de nosotros nos imaginamos nuestras experiencias educativas en donde el maestro está en el pizarrón, está dando una cátedra que yo tengo que de alguna manera recibir tomando nota en mi libreta de manera apresurada, y hoy sabemos de que faltó durante muchas generaciones el, la dimensión intersubjetiva de la educación. Cómo construir el conocimiento a través del diálogo y la interacción entre las personas. Cómo ayudarnos mutuamente a mantener una sana criticidad. Los que nos hemos dedicado por otras razones a cuestiones de análisis social o político, lo vemos ya en sus consecuencias. La falta de criticidad para mirar la realidad social, económica, política de nuestra nación y de nuestras naciones en América Latina, en buena medida tiene como raíz esa falta de criticidad, el que en nuestros procesos educativos más elementales se nos regañó en el momento en que teníamos que hacer preguntas o que queríamos hacer preguntas. Se nos dijo que un niño bien portado es aquel que obedece y que ese es el que tiene palomita en buena conducta. Y el que es inquieto, rebelde, preguntón, cuestionante, desafiante, ese es el niño malo. Entonces, sin querer queriendo, muchas de las actitudes y de los hábitos educativos que fuimos heredando fueron hábitos de condescendencia con la autoridad, de no meternos en problemas, de una malentendida obediencia que trae consecuencias importantes al paso de los años. La pandemia, que viene acompañada por medidas de política pública que tienen que ser pues, verticales, en donde no puede haber complacencia ante muchas cosas, todo el mundo tiene que usar cubrebocas, todo el mundo tiene que mantener la sana distancia. En algunos países se ha tomado esto en serio, pienso por ejemplo en Italia, 700 euros de multa a aquel que sale durante la cuarentena sin justificación verdadera a la calle a chacotear. 700 euros. Pues con una coacción de ese tipo, con una motivación punitiva de ese tipo, pues evidentemente la cuarentena se mantuvo con cierta disciplina en la muy folclórica sociedad italiana que le encanta la convivencia y la fiesta como es la sociedad mexicana. En México y en otros países de América Latina, lamentablemente lo que hemos visto es que nuestras autoridades no creen mucho en las medidas sanitarias y en el fondo de la ciencia, que nos obligaba desde los primeros días de la pandemia
a tomar, porque solamente con gran disciplina al inicio de una epidemia, esta se podía contener. Los países que hoy, en sus indicadores, más contagio presentan, más número de muertes presentan, prácticamente todos son los países en los que las medidas de contención disciplinares, normativas, fueron laxas, fueron laxas. A nivel educativo, eso tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia. Hoy tenemos que afrontar con seriedad, por eso, el reto educativo que tenemos delante. Una tercera llaga que tenemos importante, un tercer rezago educativo, es el exceso de ideología en materia educativa. Durante muchos años hemos sufrido que los contenidos educativos más importantes, los que están más cercanos a la formación valoral y humana, están fuertemente lastrados por ideología, no por ciencia. Por ideología, no por una visista de la educación. Por ideología, no por el respeto al derecho humano de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones con entera libertad. En otras palabras, la educación oficial introdujo en la educación la ideología oficial del gobierno en turno. Y esto, que a muchos ya estamos hasta acostumbrados a ello, como si fuera lo más normal, es importante aprender a abrir los ojos y descubrir que eso no está bien. Eso no está bien. Que la ideología oficial del partido, del grupo gobernante en turno, sea la que determine los contenidos educativos valorales más importantes. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, en nuestra tierna infancia, cómo se nos inculca versiones de la historia oficial altamente sesgadas que mutilan, que cercenan, que sancionan algunos aspectos de la historia oficial que no le son convenientes al régimen en turno, y al contrario se enfatizan otras cosas que hasta se consideran epopeyas, aun cuando hayan sido gravemente desastrosas para nuestras naciones. La educación fusionada con la ideología oficial es una de las lacras que hoy más también estallan fuertemente con la pandemia, porque en la pandemia justamente se trata de motivar muchas veces de manera o encubierta a que seamos unidos, solidarios, patriotas, mexicanos, pero a partir de la ideología oficial, a partir de la ideología oficial, creyendo de que las cosas son como las piensa el gobierno en turno y no conforme a la ciencia. Piensen ustedes nuevamente, por poner el ejemplo de la historia, qué diferente sería la formación de los niños mexicanos si conocieran una historia de México desmitologizada, desideologizada, tal y como hoy muchos historiadores nos lo ofrecen, no a nivel didáctico, sino a nivel de especialidad, gracias a las investigaciones histórico-críticas que se han emprendido respecto de la historia nacional y de la historia mundial. Otra herida muy importante que tenemos cargando y que forma parte del escenario presente es la falta de perspectiva educativa para la educación. Esto puede sonar un poco extraño. Si nos fijamos atentamente en cómo ha evolucionado la educación en México, el sistema educativo en México, podemos ver que ha habido indiscutiblemente activa política guiando la actividad educativa. Es decir, que ha habido intencionalidades políticas expresadas en los planes de desarrollo, en los programas nacionales de educación. Siempre habrá una intencionalidad política, pues fruto también nuevamente de lo que comentábamos, de la ideología y del gobierno en turno. A veces, sobre todo en las últimas décadas, también ha sido explícita una intencionalidad, una perspectiva económica como rectora del quehacer educativo, y que a veces se edulcora con palabras que son parcialmente verdaderas y parcialmente tramposas, como diciendo, hay que educar para la vida productiva, hay que educar para el trabajo, no hay que generar desempleados,
a través de las escuelas, sino que debe de haber un match pertinente entre la educación y las necesidades de trabajo que tienen, por ejemplo, las empresas, las industrias, etcétera. Esto indiscutiblemente es parcialmente verdadero porque, en efecto, no es bueno que una universidad sea generadora de desempleados, pero también puede ser tramposo cuando solamente las habilidades, las competencias para el trabajo se vuelven las decisivas en los caminos educativos, porque entonces terminamos generando profesionistas, expertos, en el mejor de los casos hasta exitosos, porque tienen ciertas habilidades que los hacen competitivos gracias a las competencias adquiridas. Y sin embargo, ese tipo de competencias no hacen a las personas buenas personas, personas felices, personas con desarrollo humano integral. ¿Por qué? Porque por más importante que sea el trabajo no es todo lo que disuelve o se disuelve la vida, sino es una dimensión dentro de muchas otras. Un proyecto educativo, verdaderamente educativo, no es el que está orientado solamente al sector productivo, sino que está orientado principalmente al desarrollo humano integral, que incluye los aspectos, obviamente, de empleo, de trabajo, de capacidad de transformar la realidad y compartirla, pero también incluye los aspectos, por ejemplo, de desarrollo emocional, de compromiso ético, de capacidad solidaria y hasta de perspectiva trascendente que hacen que la vida no naufrague. Lo voy a decir de manera simplona, pero espero que lo cuente. De nada nos sirve tener a un doctor en ingeniería altamente competente en sus cálculos, en sus actividades como ingeniero, si emocionalmente, socialmente, solidariamente naufraga, si es una piltrafa humana llena de títulos profesionales, pero que al momento de poner toda esa riqueza al servicio de los demás, no lo puede hacer simplemente porque le faltó empatía, solidaridad, capacidad de hacerse cargo de otros, tal vez menos afortunados que él, etc. Por eso es que la falta de perspectiva educativa para la educación hoy es otro de los rezagos que estamos cargando. En el gobierno que hoy tenemos en México, como en otros países de América Latina, tenemos, por otra parte, una epidemia, ¿no?, de gobernantes que lamentablemente en muchas ocasiones llegan por vía democrática a la instauración de gobiernos parcial o totalmente autoritarios, y eso viene acompañado de otras enfermedades anexas, como son, por ejemplo, la impresionante falta de reflexión, falta de rigor académico-científico para enfrentar con política pública rigurosa los distintos desafíos. En el caso mexicano, pues lo sabemos que la improvisación y la nostalgia por el proyecto nacional revolucionario que marcó el destino de nuestro país durante muchos años, pues hoy está intentando definir qué se debe y no se debe de hacer en el país. Esto tiene consecuencias pues muy lamentables en el escenario presente. La más importante y visible hoy en día es la decisión que para el próximo lunes los niños ingresen en un nuevo ciclo escolar, pero no a través de la asistencia a las aulas, porque está prohibida por motivos de la pandemia, tampoco a través del ingreso a una plataforma como la que hoy estamos utilizando para hacer esta reflexión, sino a través de sentarse pasivamente ante el televisor. La decisión del gobierno de la República de acercar a más o menos 26 millones de escolares, de niños, a un televisor de manera pasiva, nos muestra que a nivel educativo, en vez de ir hacia adelante y de aprovechar la crisis actual para dar un salto cualitativo hacia adelante en materia educativa, hemos optado por una solución que nos coloca en una situación educativa y tecnológica pues propia de los años 50 del siglo XX. En otras palabras, estamos implementando una gran solución que mira más bien hacia atrás.
Inmediatamente cuando se hace este comentario surge la pasión y la controversia, y fácilmente podemos encontrar en una gran cantidad de medios que se dice, pues es que no podemos hacer otra cosa porque el acceso a Internet está altamente limitado en la República Mexicana. Ese es un hecho empírico, eso no, vaya, es absolutamente contundente. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que si bien el gobierno de la República hace un pacto adecuado tal vez con las televisoras para proveer al menos educación por televisión, ha faltado hacer también un pacto con aquellos responsables de la voz y de los datos en este país para que de manera solidaria y al menos temporal pudieran ofrecer en la mayor cantidad de ciudades y de poblaciones en el país ancho de banda gratuito para que los niños y jóvenes que pudieran acercarse a educación vía online lo pudieran hacer. Mientras el gobierno de la República no afronte, digámoslo así, con simpatía, con entusiasmo, este tipo de desafíos, evidentemente las soluciones más a la mano serán de tipo regresivo. Alguien puede inmediatamente decir, bueno, pero aunque si lograran un acuerdo, pues eso va a costar mucho. ¿Se requeriría una inversión multimillonaria? Claro, se requiere de una importante dosis de recursos públicos que hoy se están destinando a construir un aeropuerto altamente controvertido desde el punto de vista técnico, no solo político, una refinería que perfectamente podría, yo no digo cancelarse, pero sí detenerse durante un tiempo para destinar esos recursos justamente a implementar una fuerte infraestructura de Internet en todo el país, o el Tren Maya, Si es recursos de estos tres proyectos se redireccionaran en el ámbito educativo, podríamos no atender al 100% de la población, pero sí muy posiblemente al 70% de la población que hoy requiere de algo más que una televisión para poder tener educación más interactiva, más participativa, no igual que la que se puede lograr en un salón de clases con un buen profesor, pero al menos menos pasiva como la que se tiene cuando un niño se sienta simplemente a contemplar la pantalla de una televisión. Aprender es apropiar, aprender es hacer tuyo, no solamente el contenido, sino el método, el camino para que te permite desarrollar las habilidades, las capacidades para acercarte a ese conocimiento. Aprendizaje es apropiarse, es hacer tuyo, con la mente y con el corazón, con el afecto. La verdad, las cosas que mejor aprendemos en la escuela son aquellas que nos han provocado, no solo intelectualmente, sino afectivamente. Ese tipo de provocación, ese tipo de marca que te deja algunas pocas experiencias educativas en la escuela, se logran cuando la educación se reconsidera no solamente como una transmisión mecánica de emisor-receptor, sino cuando se concibe como una aventura comunitaria, en donde es muy importante que el estudiante participe preguntando, inquiriendo, objetando, molestándose, reaccionando, etc. En otras palabras, si nos conformamos con las soluciones educativas tan lamentables y limitadas que hoy nos ofrece el sistema educativo federal y no entendemos que están mal planteadas, muy posiblemente vamos a perder una o más generaciones de jóvenes que serían claves para detonar el desarrollo, no solo educativo, sino social, económico y hasta político de nuestro país. Vamos a perder una generación completa. En Mexicanos Primero se ha dicho con una gran claridad y a partir de una gran cantidad de estudios que dejar de estudiar 3 meses, o sea, salirte fuera de la dinámica educativa 3 meses, en los países desarrollados genera un rezago educativo de 1 año. Pero en los países subdesarrollados, un rezago de a 5 o 10 años. En México y en otros países de América Latina tenemos que entender que tenemos que implementar medidas compensatorias, correctivas,
para tratar de evitar un desastre educativo como el que parece ser que de manera inminente puede acercarse a nuestra realidad. Por eso es que pasamos ya rápidamente a la segunda parte de nuestra exposición, y es mirar hacia atrás. Tenemos que aprender a mirar hacia atrás, no solo para quejarnos de cosas que estuvieron mal en el pasado, sino para entender que sí hubieron algunas cosas bien planteadas. A veces de manera poco profesional, si ustedes quieren, poco analítica, sin lenguajes sofisticados. Cuando miramos hacia atrás los procesos educativos, sí reconocemos racionalismos, autoritarismos, verticalismos indeseables, pero también muchos de nosotros todavía agradecemos que nos encontramos, por ejemplo, con algunos grandes libros, con algunas grandes experiencias educativas, con algunas grandes interacciones, a lo mejor a la hora de hacer una visita escolar o a lo mejor al momento de convivir informalmente con uno de nuestros maestros en un momento de recreo, de convivencia extra clase, tuvimos una experiencia educativa que nos marcó para la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo lo que hay en el acervo del pasado está mal, sino que sí es necesario recuperarlas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existen grandes libros, grandes obras que no solamente educan la mente, sino mueven al corazón. ¿Por qué? Porque la experiencia de la lectura no solo es una experiencia cognitiva, sino que los niños y los adultos podemos tener experiencias educativas a nivel intelectual y afectivas leyendo, por ejemplo, novela, historia, aventura, cosas que provoquen la inquietud y la curiosidad para luego emprender con más gusto la educación formal en el ámbito propiamente escolar. Este tipo de cosas se daban con mayor frecuencia en el pasado y por eso es que nuestros padres, nuestros abuelos, nos hablan de autores y de obras que muchos de nosotros ya no conocimos, de Salgari, de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle, de las poesías de Neruda y de nuestra propia tradición. ¿Cuántos de nosotros fuimos educados como niños, por ejemplo, leyendo poemas de Nezahualcóyotl o de Nezahualpilli, y hoy muchas veces ese tipo de literatura no se repropone a las nuevas generaciones por considerarla como demasiado racionalista o centrada en un texto y partiendo de la base que ayudar al niño a aprender, a tener lectura de comprensión sobre un texto puede serle aburrido. Hay que mirar hacia atrás y reconocer que hubieron experiencias positivas, de esfuerzo ascético, difícil, arduo, pero que tienen rendimientos muy positivos, como por ejemplo generar hábitos de lectura en los niños y en los jóvenes. Y también hay límites. La fuerte carga positivista que nuestro sistema educativo impuso durante muchas décadas hizo, sometió, generó el que muchos de nosotros creemos que solamente hay verdad en el conocimiento científico empírico y muchas veces, muchos años después, a través de experiencias de vida o de algún tipo de formación de posgrado, descubrimos que el positivismo educativo con el que se diseñó el sistema educativo mexicano puede ser superado con perspectivas más amplias que nos permiten mirar la realidad que nos rodea una mirada que va más allá de la experiencia empírica, significados que rebasan los colores, sabores y tamaños de los objetos sensoriales que están a nuestro alcance. Y así es como pasamos a la tercera parte de esta reflexión, tratando de arriesgar una mirada hacia adelante. Si hemos visto que el escenario es complejo, si hemos visto que hay que mirar hacia atrás, reconocer algunas cosas verdaderas y otras que no, que estuvieron equivocadas, ¿cómo podemos mirar hacia adelante? Muchas veces los padres de familia nos sentimos aprisionados porque somos víctimas de lo que hay, de lo que en las escuelas se nos da, cómo se nos da, en materia de colegiatura, en materia de programa escolar, en materia de periodo de estudios, de tiempos a lo largo del año, pues nos tenemos que someter un tanto pasivamente. Como directivos, como académicos, como encargados de la política pública en materia educativa,
también muchas veces no hay grandes márgenes de libertad. El gobierno federal impone ciertos límites, ciertas constricciones. Todavía hay una mentalidad regulatoria excesiva. Por eso es muy importante entender que para mirar hacia adelante en materia educativa tenemos que actuar en dos planos, en dos planos. Uno sin el otro no funciona, no funciona. Tenemos que actuar en dos planos simultáneos. Un plano de orden estructural. Tenemos que aprender como sociedad a criticar, no a destruir, pero sí a criticar toda esa mentalidad tan increíblemente rígida que se nos impone desde el gobierno federal y que hace que la educación, en vez de ser un gran espacio de libertad, muchas veces sea una presión y una prisión para los gobiernos estatales y para las propias familias y alumnos que viven la experiencia educativa como entrar a un paquete de normas de las cuales es muy difícil salir o maniobrar o innovar dentro de ellas. Hoy, por ejemplo, muchas escuelas requieren permisos, REBOEs, registros de validez oficial de sus estudios que les permitan ofrecer formación online, porque después de la pandemia claramente la educación presencial va a sufrir una baja y más bien va a haber búsquedas muy fuertes para que la gente pueda acceder a experiencias educativas, si no completas, al menos parciales, online y que tengan plena validez educativa. Si los gobiernos estatales no encuentran las facilidades para poder ofrecer este tipo de permisos con cierta frescura, con cierta libertad, con cierta creatividad, pues evidentemente las cosas se nos pueden complicar mucho. El vino nuevo requiere odres nuevos y el ambiente educativo, las actitudes después de la pandemia van a ser muy nuevas y requerirán de un nuevo ensamblaje, de un nuevo entramado normativo que permita una mayor flexibilidad educativa y una mayor innovación y creatividad, con sus riesgos, por supuesto, con sus riesgos. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a nivel estructural a lograr cambios? Pues principalmente el que en este, como en otros temas, se requiere que nos organicemos los padres de familia, los educadores, para poder hacer un frente amigable, paciente, responsable, ordenado, pacífico, pero crítico ante medidas gubernamentales que indiscutiblemente no ayudan a afrontar de la mejor manera la pandemia. Por ejemplo, exigir que exista mayor cobertura del Internet con fines educativos para que nuestros niños y jóvenes puedan tener buenos programas educativos y no vivan en un rezago, en una especie de prehistoria educativa, simplemente viendo la televisión, y así otras tantas cosas. No se diga en cuestiones de contenidos más valóricos, en donde se requiere la participación de los padres de familia organizados para que no se ofrezcan como contenido cualquier chabacanería, sino solamente cosas que realmente respeten y promuevan la dignidad de la persona humana. Segunda cosa muy importante es que, bueno, tú y yo tenemos algo que hacer con nuestros niños en estos días y en estos meses tan difíciles, en donde muy posiblemente van a estar encerrados con un alto grado de estrés, de nerviosismo, de aburrimiento, y además ahora con la monserga de tener que ver un programa de televisión que esperemos que esté bien hecho, a modo de clase. En estos momentos tan delicados, los padres de familia tenemos que descubrir algo bien importante. Que un niño se motiva a la gran aventura del aprender a nivel cognitivo y afectivo, a nivel social y trascendente, cuando ve con sus ojos que su padre, su adulto mayor, su tío, su tía, su maestro, también lo hace. Esto que estoy diciéndolo de manera muy breve es muy importante, sobre todo en situaciones de emergencia como la que hoy tenemos. Si no hay ejemplo, no hay educación. Es decir, ¿qué es lo que motiva más a un niño a leer? El ver que su padre es un devorador de libros. ¿Qué es lo que más un niño motiva a tener una adecuada reacción afectiva? Una adecuada reacción en materia de libertad al momento de afrontar un problema, una situación, una norma, el cumplimiento de una norma, el ver que sus padres tienen también ese tipo
de reacción, de disciplina, de respuesta afectiva y que cuidan su vida afectiva también estando dentro de un proceso educativo adecuado. Si los papás se dejan ayudar por otros papás para afrontar los problemas normales de la vida, evidentemente los niños sabrán que es un camino educativo constante el que hay que tener y que no termina solo en la escuela, sino que toda la vida será un proceso educativo. Y eso se aprende no tanto con rollos, sino mirando cómo los papás afrontan los desafíos cotidianos de la vida. En otras palabras, tú y yo como padre de familia, como maestro, como alumno, tenemos que entender que tenemos que rebasar lo que nos ofrezca el gobierno de la República en materia de soluciones educativas, principalmente asumiendo en primera persona la responsabilidad de estar dentro de un camino educativo. El tema educativo no es solo para los niños y para los jóvenes, es para todos. Si yo por mis responsabilidades, por mi mucho trabajo, etcétera, me cierro me cierro a la posibilidad de aprender, de seguir cultivando mi mente, mi corazón, mis habilidades sociales y mi perspectiva trascendente, y solamente a cuentagotas doto de mi vida de oportunidades para eso, evidentemente mis hijos, en una situación de emergencia como la que hoy tenemos, van a asimilar eso por ósmosis. Y van a creer que pues, la educación hay que abrir la ventana, pero poquito, de la misma manera como yo veo que poquito mi padre se la abre a las experiencias educativas que puede él mismo crear en la convivencia familiar. Finalmente, ya para cerrar esta reflexión, los protagonistas, pues, de la emergencia educativa, los principales, no son los políticos, que tienen una responsabilidad muy grande, porque en ellos está el control de las escuelas, de las normas, de si las escuelas privadas tienen o no tienen posibilidades de reaccionar, de actuar de cierta manera, etc. Claro, los políticos tienen su rol, pero los protagonistas más importantes somos tú y yo. No solamente los alumnos, sino somos todos en la medida en que en primera persona asumimos, nos hacemos cargo realmente de que la educación solo se contagia con entusiasmo si yo mismo me introduzco dentro de ella y no tiro la toalla creyendo que yo ya estoy educado y que ahora es el niño el que se tiene que educar. Si yo me sigo cuestionando, si yo sigo entendiendo que mi vida afectiva requiere corrección, si yo voy adquiriendo nuevas habilidades para sociabilizar y no me conformo con la expresión de que yo ya soy así y no puedo cambiar. Si yo, en otras palabras, me entiendo como un ser todavía moldeable y capaz de crecer humanamente, voy a contagiar eso. No se requieren cursos especiales de didáctica. Se requiere que tú y yo recibamos provocaciones fuertes y nos dejemos acompañar. En el CISAP, por cierto, tenemos cursos y programas educativos justamente para eso, para ayudar a descubrir que todos necesitamos seguir estando provocados para poder de esa manera contagiar esa pasión por el crecimiento humano, por el desarrollo cognitivo, por la vida afectiva y social y trascendente a los demás. Tenemos pues que luchar todos a favor de una mayor calidad educativa, pero así es como se lucha, participando cívicamente junto con otros en la defensa de los valores por los que creemos en materia educativa para que nuestros niños crezcan conforme a nuestra idiosincrasia y nuestros valores. Y dos, nosotros mismos, educándonos proactivamente, no nada más así como por temporal, ahí cuando de repente me caiga una migaja de educación, entonces que yo la agradezca, sino de manera sistemática. Todos necesitamos estar siendo acompañados para vivir una aventura que realmente nos permita afrontar el desafío de la pandemia. Esto último que digo siempre es válido, pero en una situación de emergencia como la actual es más importante que nunca. Si yo, adulto, no ingreso a un camino educativo exigente, fuerte, retador, que atienda a la cabeza y al corazón, que atienda a la vida social y a una perspectiva mayor que la que yo puedo captar con mis ojos,
Si no ingresa un camino educativo así, va a ser muy difícil, obviamente, que colabore a la mejora de la calidad educativa en una situación de emergencia como la que estamos hoy viviendo. Por eso, animemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nosotros mismos a cultivar la curiosidad, la mente científica. Los países más desarrollados del mundo le brindan a sus niños desde los años más tiernos el sueño de los viajes espaciales, de las nuevas tecnologías, de las nuevas exploraciones, del amor por la naturaleza. Y en México siempre hemos llegado tarde, y en América Latina muchas veces hemos llegado tarde justamente a sembrar ese tipo de inquietudes en las nuevas generaciones. Tú y yo, que tal vez no tuvimos tampoco esas experiencias, pero hoy podemos, ¿sí? Nosotros mismos nos entusiasmamos por ellas y contagiamos con nuestro lenguaje rudimentario a los demás para que no tiren la toalla. Hay un altísimo índice de deserción escolar hoy en México. Muchos niños están decidiendo ya no regresar a la escuela, porque sus padres dicen, pues si no va a las clases, ¿qué lo voy a sentar yo ahí frente a una televisión? Mejor que me ayude en la milpa, en el trabajo, en la obra, en donde sea. Y entonces, o sea, por una razón o por otra, eh, muchos niños y jóvenes están dejando los estudios. Esto hay que detenerlo y solamente se va a detener pues con el compromiso solidario de todos, dando muestras de que no hay que tirar la toalla en materia educativa, porque el tirarla en este momento puede hacer que el rezago, no solo nacional, vaya, el rezago vital, personal, en la historia personal de nosotros, sea muy grande para en los próximos años, que van a ser años difíciles y que requerirán hombres y mujeres con una, digámoslo así, con, no solamente con capacidades, con virtudes fuertes, bien establecidas en su vida, que les permitan afrontar desafíos inéditos para los que no hemos sido preparados muchas veces por la escuela. Ojalá todos nos entusiasmemos por estas cosas y porque el tema educativo no lo veamos como un tema meramente secundario, accidental, accesorio, dentro de los muchos temas sobre los que hay que reflexionar, sino lo veamos como uno de los grandes retos que tenemos si asumimos con seriedad nuestra vida personal, familiar, social, y no, como decía hace un rato, tiramos la toalla. Ojalá todos nos entusiasmemos por renovar las razones para tener esperanza en materia educativa y construyamos, eso sí, entre todos juntos, un nuevo horizonte para mirar más allá de la crisis y más allá de los límites gubernamentales, la necesidad que tenemos de caminar hacia un mejor futuro educativo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Guerra, por su reflexión. Ya hemos recibido varios comentarios y preguntas. Me permitiré leer primero las que hemos recabado aquí en la plataforma Zoom y posteriormente las que están en el chat vía Facebook. Bueno, nos dicen saludos desde Venezuela. Ante esta situación imperante y las crisis en nuestros países latinoamericanos, muchos docentes se encuentran desanimados, son mal remunerados, algunos dejan los cargos, otros emigran y otros consideran que la educación bajo plataformas digitales dificultan el aprendizaje. ¿Cómo podemos ayudar a los docentes ante estos retos? Sí, yo creo que aquí sí tenemos una gran responsabilidad todos, obviamente muy importante los gobiernos, de que ningún maestro se descubra solo y desamparado. Si en algo hay que invertir en un país que tiene muchas limitaciones, muchas carencias, es en educación. Lo voy a decir de una manera, espero, sintética y provocadora. En nuestros países latinoamericanos podemos perderlo todo. Trabajo, democracia, muchas veces la vigencia de los derechos humanos puede ser limitada o muy poca, pero no podemos perder la libertad para educar, ni el entusiasmo para educar. Porque cuando se pierde el espacio de libertad para educar, cuando se pierde la pasión por la educación, cuando un maestro deja la docencia, por ejemplo, porque ya no puede sobrevivir con el miserable sueldo que recibe,
es cuando realmente una sociedad da un paso hacia atrás. Los grandes pasos hacia atrás no son de tipo político o económico. Piensen ustedes en las naciones derrotadas después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban sumidas en un desastre económico y político monumental, con unos grados de desánimo y de humillación por haber sido derrotadas por los conflictos mundiales enorme. Y sin embargo, tuvieron que renunciar a muchas cosas, tuvieron que aceptar justamente vituperios, humillaciones, correcciones gravísimas, pero cuidaron el no dejar de educar. Y en la medida en que apostaron fuerte por la educación, luego vino la recuperación económica y hasta política y democrática de estas naciones. Por eso en países como Venezuela, de donde nos hacen la pregunta, es tan importante que los maestros hagan redes solidarias, no impuestas desde arriba, sino espontáneas, para acompañarse, para que no se descubran solos y para el maestro que se descubra vulnerable pueda encontrar un mínimo de colaboración solidaria para continuar con su labor, porque en eso está el futuro de Venezuela, de México y de muchos otros países de América Latina. ¿Cómo hacerle para los que desconfían de la educación vía online? Pues decir que no es lo idóneo, no es lo idóneo la educación vía online. Evidentemente la presencia física, la educación presencial es irreemplazable la interacción que el maestro puede tener con una comunidad de alumnos mirando sus rostros, mirando sus gestos, su lenguaje verbal, no verbal, aprovechando también los espacios, los momentos fuera del aula para convivir, etcétera. Todo eso forma una experiencia educativa más rica que lo que se puede lograr a través de una pantallita. Pero en casos de emergencia como este, hay que entender que si no hay posibilidad de encontrarnos en el salón de clases y en una experiencia educativa más integral, al menos habría que buscar experiencias educativas interactivas, como son las que brindan este tipo de plataformas online. Por supuesto, la peor solución es la televisión. Déjenme poner un ejemplo así, un poco pues, antiguito, ¿no? Pero en los años 70 y 80, un señor que se dedicaba a las marionetas, a los títeres, Jim Henson, se le ocurrió hacer un programa educativo con títeres que se llamó, al menos en México y en otros países de Latinoamérica, Plaza Sésamo. Era educación muy básica para niños pequeñitos, en cosas muy elementales, pero él descubrió algo muy importante que a veces se le olvida a nuestras autoridades educativas, que para que la educación por televisión funcione, o es altamente lúdica o pierdes al estudiante en menos de 3 minutos. En un mundo como el de hoy, que es muchísimo más rápido e instantáneo, que requiere muchísimos más estímulos que los que se requerían en los años 70 u 80 para mantener la atención de un niño, es muy importante que en países como en México, en donde se ha optado por la malísima idea de educar a través de la televisión, la calidad de los productos educativos en televisión sea máxima, llena de color, llena de alegría, llena de juego, llena de diversión, de desafío, de entusiasmo, porque si no, no va a servir de nada, de absolutamente nada. Por eso esperemos que los proyectos y productos educativos que se están preparando por parte de las grandes televisoras en estos momentos sean los adecuados. Nadie en México sabe quién los está preparando. ¿Dónde están los expertos en tecnologías audiovisuales para la educación que están armando esto? Pues no sabemos dónde están, si son verdaderamente expertos, si aprendieron de esa vieja experiencia de Plaza Sésamo o si vamos a repetir modelos todavía más primitivos. Ojalá todos luchemos proactivamente sin tirar la toalla por defender la libertad en el ámbito educativo y crear soluciones más allá de las gubernamentales para que los niños y los jóvenes encuentren un camino educativo. Si no tiramos la toalla, tendremos futuro. Podemos, de veras, perder muchas batallas, hasta en cuestiones políticas, delicadísimas, pero no podemos perder la batalla educativa porque en la libertad de educación se juega verdaderamente el destino de las naciones.
Gracias, profesor. Preguntan también, ciertamente la educación es cognitiva, social, afectiva y trascendental. Sin embargo, algunos filósofos de corte postmoderno sentencian el aula ha muerto. ¿Podemos aceptar esta aseveración? No, claro que no, porque la palabra aula, que fácilmente uno se puede imaginar como una especie de habitación con 4 paredes, una puerta y 2 ventanas, significa algo más que eso. Aula es un espacio que creamos todos, no solamente el dueño de la escuela, que creamos todos para vivir una experiencia educativa que va más allá de lo que se transmite a través de un pizarrón. Muchos del pensamiento posmoderno, yo sé que parte de un diagnóstico verdadero. Y es que muchas veces las aulas, en vez de volverse espacios educativos, se vuelven espacios terribles, que al contrario aburren, generan tedio, tristeza, depresión educativa, por así decirlo, en niños que podrían estar alegremente aprendiendo cosas nuevas. Entonces, hay parte de crítica en aquellos que quieren ir más allá del aula o trascenderla. Pero hay que entender que, más bien, que el que se hayan tenido malas prácticas en el aula no significa que el aula sea un mal, sino significa que hay que reformular las cosas. Entiendo por aula, sí insisto, no solamente el salón, sino toda la experiencia educativa escolar. Eh, eh, en la medida, o sea, digámoslo así, destruir el aula en cierto sentido es destruir la escuela. Y hoy por hoy necesitamos de escuelas, de escuelas. En el mundo primitivo bastaba con lo que me enseñaba mi padre en materia de oficio para que yo pudiera ser capaz de sobrevivir en la vida. El padre, que era agricultor en la Edad Media, pues le enseñaba a su hijo a cultivar la tierra y ya con eso le daba la educación necesaria para sobrevivir y poder construir su propia familia. Hoy sabemos que hoy se requiere más que eso. Lo que me enseña mi padre es muy importante, pero me manda a la escuela justamente para que yo aprenda cosas que él no puede darme, que él no puede darme, y de esa manera, como con la ilusión de padre, busca un mejor futuro que él mismo tuvo. Eh, por eso es que no hay que hacerle guerra a la escuela, hay que hacerle guerra a los malos modelos educativos altamente ideológicos y controlados gubernamentalmente. Eso sí, la educación y la libertad son un binomio, casi es decir lo mismo. Educar es vivir responsablemente la libertad. Verdaderamente educar es ayudar a la libertad a que se expanda. Hay que replantear las cosas en materia educativa en clave de libertad, por supuesto, para que entonces sea muchísimo más entusiasmante para todos y no sea una monserga para niños y maestros. Eh, eh, pero por eso creo yo que las críticas posmodernas a la escuela y al aula pues tienen que ser matizadas para encontrar la parte de verdad que tienen y al mismo tiempo corregir tal vez algunos excesos pues que ignoran que en el fondo todos necesitamos de experiencias acompañadas por parte de personas como nosotros y de profesores que nos introduzcan a un nuevo horizonte. Es decir, todos necesitamos de educación escolar y la escuela no es un enemigo, al contrario, es un gran aliado para el desarrollo humano eh, en todos los tiempos y también en nuestra época. Seguramente tendremos que seguir apostando por alguna modalidad de escuela redefinida, por supuesto. Gracias, profesor. Preguntan, ¿no será esta reacción del gobierno de la República una consecuencia del rechazo a la revolución digital que se presenta simultáneamente con una visión de solo recepción de los conocimientos por parte de los alumnos? Pues la revolución digital muchas veces puede adquirir tonos pasivos, pero la verdad es que es hoy altamente interactiva. La interacción no resuelve todo, pero sí da una herramienta educativa que, guiada por buenos educadores, puede ser muy positiva. Todos lo sabemos al momento de estar en una red social o de navegar por el Internet. Podemos hacerlo de manera pasiva, acrítica,
y simplemente sumarnos a las tendencias que todos siguen, etcétera. Pero también podemos usar esas herramientas para aumentar nuestro pensamiento crítico, para tener nuevos horizontes, para ver otras formas de vida. Pongo un ejemplo muy sencillito, pero espero que muy elocuente. Yo puedo vivir la experiencia del Facebook de dos maneras. Para convivir con personas que son como yo y en el fondo para hundirme en un provincianismo extremo y sectario. O puedo usar la misma herramienta del Facebook para conocer personas de otros países, de otras mentalidades, de otras convicciones y en el diálogo tolerante aprender y crecer. Es decir, hoy las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de la mano nos pueden proveer de una ventana de oportunidad si están acompañadas. Evidentemente, para enfrentar el Facebook de una manera o de otra, se requiere un ligero acompañamiento, una motivación. Pongo otro ejemplo también muy sencillo y muy de nuestros días. Hoy tenemos acceso como nunca a la mayor cantidad de libros que hubiéramos imaginado, ¿no? El mayor bibliotecario de la Edad Media jamás se imaginó tener tantos libros ahí en su biblioteca como los que hoy podemos tener en nuestro disco duro. De hecho, fluyen por todos lados, con licencia o sin licencia, gran cantidad de obras importantes, de buen pensamiento. Sin embargo, muchos de nosotros, aunque podemos tener hasta nuestra colección de libros, no los leemos, no los utilizamos, no aprendemos a desarrollar pensamiento crítico a partir de ellos. ¿Qué es lo que hace falta? Un ligero acompañamiento. Un acompañamiento que me permita aprender a leer un, un libro en pantalla, cosa que no es fácil, que requiere un cierto acompañamiento y una cierta disciplina peculiar. No es igual que leer un libro en papel. Se requiere tal vez también el estímulo, la provocación de alguien con quien yo comparte eso que voy leyendo para hacer preguntas, para hacer cuestionamientos, para replantearme mis convicciones y de esa manera entonces realmente entrar en un camino educativo gracias a esas nuevas bibliografías que puedo tener al alcance de la mano con mucha facilidad como nunca. En otras palabras, yo sinceramente no creo que el Internet y estas tecnologías sean un enemigo de la educación. Pueden ser un gran aliado si este gran aliado no sustituye al maestro, no sustituye al padre de familia, sino si el padre de familia y el maestro acompañan al joven, al adulto, a utilizar este tipo de tecnologías para sacarles el mayor provecho posible. No hay nada más fascinante, por ejemplo, que tener un amigo de otras latitudes y aprender de su manera distinta de pensar y de vivir. Y eso hace crecer, de repente, por ejemplo, en tolerancia, en comprensión de los derechos humanos, en tantas cosas importantes que hoy requiere nuestro país, nuestros países en América Latina, para no caer en violencias espantosas. El provincianismo, el encerrarse en núcleos muy carentes de diálogo y de interacción, son la semilla de la violencia. La violencia se atenúa, no se resuelve, pero se atenúa cuando descubro que, pues, tengo que aprender a convivir con muchos otros, aunque no piensen como yo. Y eso es parte de un camino auténticamente educativo. No estoy aquí abogando a favor de ningún relativismo o subjetivismo, sino porque creo en la verdad y porque creo en el bien objetivo, aprendo a descubrir esa verdad y ese bien en todo y en todos. Porque hasta en la posición más equivocada o en la convicción más extraña, hay algo de verdad siempre, siempre, siempre. Eso se aprende leyendo a Aristóteles y a Santo Tomás, entre otras cosas. Gracias, profesor. Comentan, la apuesta educativa de los gobiernos en México en las últimas décadas han sido las competencias, las habilidades metacognitivas, pensamiento crítico, toma de decisiones, aprender a aprender, el saber hacer, el aprender haciendo, el emprendedurismo, las habilidades socioemocionales y por consecuencia han desplazado el conocimiento. Lo paradójico es que hoy nuestros jóvenes aceptan todo acríticamente y viven en depresión, frágiles e infelices y son incapaces de distinguir un hecho y una opinión. Isa Dixit.
El esfuerzo, los contenidos, la lectura, la tarea, la disciplina, la autoridad del docente están desvalorizadas y son mal vistas. La apuesta debe ser por el conocimiento, solo se puede tener pensamiento crítico cuando se sabe algo, cuando se sabe mucho. Sí, estoy muy de acuerdo con ¿Usted ese quisiera comentar comentario. algo al respecto? Sí, estoy muy de acuerdo con ese comentario, solo añadiría, eh, 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 ¿cómo decir? Voy a tratar de responder utilizando el lenguaje, digamos, más contemporáneo de las competencias. Las competencias en educación nacieron no de la palabra competencia entendida como habilidad, como capacidad, sino nacieron, o sea, históricamente, la teoría de las competencias nació para ser competitivos en el mercado. Es decir, la teoría de las competencias nació lastrada, pero más pronto que tarde, y eso ha sido muy bueno, se descubrió que no bastaban competencias para el mercado para ser competitivos en el mercado, sino que se requieren competencias para la vida, para poder sobrevivir en el mercado y en muchos otros aspectos de la vida. Y por eso hoy, digamos, las nuevas teorías de las competencias son más amplias que las que tuvimos hace 15 años en programas oficiales y en libritos de pedagogía y cosas parecidas. Yo creo que este descubrimiento, más que deberse a algún gran genio, se debe a que la misma realidad nos va educando, nos va ayudando a descubrir que no basta mirar las cosas solo en clave de mercado, en clave de productividad, de éxito. Aún hay algunas escuelas y hasta universidades que creen que la síntesis de su proyecto educativo se puede expresar con la palabra éxito, con la palabra liderazgo, con la palabra triunfo o cosas parecidas. Pero realmente ya son pocas. Lentamente todos vamos redescubriendo que las ideologías no responden a la realidad, que la realidad pide algo más que ser líder, exitoso o triunfador. Principalmente la realidad pide que las personas seamos plenamente seres humanos, seamos personas capaces de trabajar, capaces de convivir en familia, capaces de afrontar cosas imprevistas como la propia pandemia. La pandemia nos muestra, o sea, como una especie de termómetro, nos permite ver si estamos bien educados o no, porque la verdadera educación te prepara para lo imprevisible, no para lo previsible, sino para lo imprevisible, para los grandes desafíos a la libertad que brotan cuando el escenario me es totalmente desconocido. La verdadera educación te permite afrontar esos escenarios y responder a ellos. Creo yo, por eso que con todo cariño a las competencias antiguas, a modelos un poco repetidos por el sistema oficial. Por eso es que tenemos que aprender a ser críticos. Yo por eso me atrevo a recomendar mucho los programas en el CISAP, que al menos una cosa van a dejar muy clara, que hay que revisar críticamente todo y no tragarse las píldoras de manera automática, aunque sean dichas por la más alta autoridad de la UNESCO. Tenemos que aprender a procesar por nosotros mismos las claves educativas y a descubrir nosotros mismos por dónde podemos mejorar la calidad educativa en nosotros y en nuestros estudiantes o hijos. Creo que por eso es necesario hacer una revisión fuerte, profunda, y no simplemente sumarnos a las modas en turno. Hace algunos años estaba de moda el constructivismo, por ejemplo, y que tiene muchas bondades y muchas ventajas de cómo nos podemos ayudar socialmente, intersubjetivamente, a construir conocimiento de manera conjunta. Pero no todo estaba bien en la propuesta constructivista, porque muchas veces en nombre del constructivismo se sembraban ideas realmente de un relativismo y de un idealismo excesivos que generaron una pasividad monumental en muchas de las niños víctimas del constructivismo, porque en el fondo cuando la realidad solo es lo que yo creo que es, pues yo puedo vivirla pasiva y cómodamente sin desear cambiarla, porque la realidad en el fondo objetiva, independientemente de mí, parece no existir. Entonces un constructivismo excesivo y no revisado críticamente puede hacer daño.
Creo yo que en esta emergencia tan objetiva como la pandemia, en donde solamente unos cuantos creen que el virus no existe o que tiene orígenes ahí en algún grupo secreto, por amor de Dios, la objetividad de la enfermedad nos impone una disciplina objetiva y nos invita a redescubrir que tenemos que revisar críticamente las moditas educativas que nos llegan por parte de la UNESCO, por parte de los gobiernos, para poder entonces aprovechar lo mejor de ellas. Y también algunos excesos, pues dejarlos de lado y no meternos en complicaciones graves, graves, como puede ser esto que ponía yo de ejemplo en un constructivismo exagerado, ¿no? Gracias, profesor. Preguntan también cuál es su opinión sobre el homeschool, considerando, dice, que los padres de familia asuman la responsabilidad en la formación integral de sus hijos. Sí, la educación en casa, homeschooling, como le dicen algunos, pues es una cosa muy bonita, pero, y que meritaría tal vez otra conferencia muy larga, pero yo lo único que diría es que no es para todos, no es para todos. Yo creo que una cosa que está haciendo falta es que las parejas, las familias que deciden optar por esta modalidad para educar a sus hijos, reciban ayuda y acompañamiento para descubrir si son aptas para vivir esta experiencia. No me estoy refiriendo aquí a aptitudes extrañas, sino simplemente hay familias que simplemente por su dinámica de trabajo les es imposible afrontar el reto del homeschooling de manera adecuada. A veces también algunos rasgos de personalidad, eh, la psicología, sobre todo la que tiene perspectiva sistémica, ayuda mucho. A ver, cuando un sistema familiar, digamos, está abierto para el homeschooling, o cuando al contrario tiene que desbloquear antes de meterte al homeschooling ciertas dinámicas familiares que lo hagan posible. Si de repente una familia, por crisis económica o por deseo de educar a sus hijos más cercanamente, se mete un poco ingenuamente al homeschooling sin haber evaluado si la dinámica familiar está construida de una manera adecuada para recibirlo, puede haber problemas, pues, puede haber problemas y puede hacer que algo muy bello, como es la relación padres e hijos, se dificulte y se friccione en exceso, porque la mamá, además de ser mamá, pues resulta que también es maestra o el papá, ¿no? Creo yo que sí hay que vivir la experiencia del homeschooling de manera muy acompañada, aún antes de ingresar a él, y luego a lo largo de él, también porque van pasando los años y las etapas escolares, siempre tener acompañamiento adecuado. En algunos países desarrollados, el homeschooling es una experiencia de máximo acompañamiento, en donde los padres de familia se acompañan, hay materiales educativos muy bien hechos para el homeschooling, etc. En México todavía tenemos ciertos problemas en este ámbito, y yo creo que hay que luchar porque existe esa posibilidad para que el padre de familia que lo quiera hacer, lo pueda hacer, descargaría mucho al sistema educativo oficial, por ejemplo, pero se requieren que existan subsidios, no solo de materiales didácticos, sino de otras parejas que vivan la misma experiencia para que formen, pues sí, comunidades de acompañamiento educativo que hagan exitoso el proceso del homeschooling. Yo conozco experiencias muy bonitas, realmente de niños muy bien educados, asombrosamente bien educados vía homeschooling, y también conozco alguna, lamentablemente, experiencia desastrosa, desastrosa. Entonces, creo que, como todo, pues requiere acompañamiento. Y justamente también sobre este acompañamiento preguntan y mandan saludos desde Tlaxcala. ¿De qué manera podemos dar acompañamiento a los padres de familia ante una situación de estrés que sienten al apoyar a sus hijos desde casa en su educación? Sí, disminuir el estrés es todo un tema de psicología educativa. Estrés en los niños, estrés en los maestros, estrés en los padres de familia. No es fácil dar una respuesta única, porque cada situación es distinta y, digamos, las valvulitas de escape de ese estrés pueden ser distintas. Hay algunas sanas y otras patológicas. Ahorita, por cuestiones del tiempo, no puedo detallar más esto, pero
Pero hay formas de escapar del estrés altamente viciosas, en el ámbito sexual, en el ámbito de consumo de sustancias, como puede ser el alcohol u otras, el propio cigarro. El estrés a veces puede tener, vaya, en situaciones críticas, puede tener como válvula de escape la violencia, y donde la gente se torna violenta para liberar el estrés. Es una cosa que hay que explicar con todo cuidado para no insinuar algo indebido. Y hay otras formas de liberar el estrés que pueden ser, al contrario, muy virtuosas, muy buenas. O sea, el estrés no es un enemigo, es un fenómeno humano natural. Lo importante es aprender a enfrentarlo nuevamente de una manera adecuada, teniendo claros los parámetros que pueden ayudar a que no haya neurosis y no haya catarsis. Cuando hay momentos de limitación, yo encuentre formas de que toda mi, por así decirlo, la energía que yo por dentro tengo y que a veces también está acompañada de angustia y de tristeza y de sinsentido, pueda canalizarse de una manera positiva, porque si se va a canalizar y a veces se canaliza de manera negativa. Sí hay algunos elementos de psicoanálisis que ayudan a este tema. Como ustedes saben, el pionero de todas estas cosas fue Freud. No es la última palabra, pero sí fue la primera y es muy interesante estudiar un poquito los temas de estrés para poder encontrar vías adecuadas para reconducirlo de manera, digamos así, creativa. La gran pista siempre es eh, 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 nunca intentar contenerlo, sino siempre buscar cómo liberarlo de manera digna, bella, verdadera, constructiva, que me haga crecer, por ejemplo, en alguna virtud, como es la virtud de la paciencia. Pero para hacer eso se requiere de acompañamiento, nunca de manera solitaria. Dos, se requiere tener, sí, algunos criterios claros en la cabezota, porque no toda solución aparentemente liberadora de estrés es digna, es bella, es buena moralmente. Eh, eh, y, 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 una última cosa, ¿no? Víctor Frankl en sus clases decía una cosa, ustedes saben, Víctor, es todo un tema, ¿no? Pero Víctor Frankl insistía mucho en encontrar sentido, aún en situaciones de muchísimo estrés, como puede ser un campo de concentración. Y durante muchos años creyó que el encontrar sentido era algo que brotaba de la libertad, que yo escogía qué le daba sentido a mi vida, a mi sufrimiento, a mi falta de movilidad, etc. Pero ya muy mayor, muy viejito, cuando daba clases en Liechtenstein, llegó a una conclusión realmente extraordinaria. Y es que no basta con que yo haga una opción libre por aquello que le da sentido a mi vida y que pueda orientar mi estrés en cierta dirección, sino es necesario que encuentre a lo que objetivamente, realmente, de manera real, más allá de mi elección, puede darle sentido a las cosas. En otras palabras, no basta con que yo escoja algo, sino que tengo que escoger algo verdaderamente dador de sentido. No, o sea, si yo escojo que un gansito marinela le va a dar sentido a mi estrés, realmente no lo va a dar, por más que yo lo haya escogido libremente. Sino, al contrario, nada más voy a engordar, como de hecho está sucediendo a muchos de nosotros en esta pandemia. No, el gansito no ayuda a liberar el estrés. Tengo que encontrar algo grande, realmente existente, no metafórico, eh, 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 que me prometa libertad y me la conceda. Por eso Víctor Frankl, al final de su vida, se acercó fuertemente a una perspectiva para casi cristiana sobre el tema del fin último de la vida y el sentido de la vida. Para mí, haber escuchado a Frankl en ese punto, sí me modificó mucho mis convicciones respecto de qué cosas realmente ayudan a la liberación del estrés y qué cosas, al contrario, la frustran mucho y entrampan más a las personas. Este es un tema que seguramente en la maestría, por ejemplo, de educación, de filosofía de la educación, tendremos que abordar, porque es un tema súper importante en la vida real.
entre los padres e hijos, en las escuelas y en todos lados. El modo de administrar y maniobrar con el estrés. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bueno, me voy a permitir leer, si no le importa, una pregunta más. Esto Sí. en atención a su propio tiempo y al de quienes nos escuchan. Bueno, lo felicitan por la ponencia y preguntan, ¿esta situación después de la pandemia va a cambiar? ¿Qué estrategias educativas para continuar en el futuro y no decaiga ese entusiasmo hacia el aprendizaje? Sí, el mundo en efecto ya cambió. Los viejecitos como su servidor todavía creemos que vamos a regresar a como era el mundo en enero o en febrero. Y no es así. Eso es una ficción. Realmente el mundo, en sus parámetros económicos, políticos, culturales, vaya hasta psicológicos, está en proceso de mutación acelerada en parte por la pandemia. Y cómo no perder el entusiasmo en medio de toda esta vorágine de cambios que se nos van a venir en los próximos meses y años. Creo yo que, nuevamente, perdón por apelar a Víctor Frankl, pero que el descubrir el auténtico sentido, significado de las cosas y de los esfuerzos es lo único que puede destrabar. Lo voy a decir de otro modo. La incertidumbre es tal vez uno de los ingredientes más importantes de nuestro presente y de nuestro futuro inmediato. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a la planeación personal o hasta organizacional. El tratar de prever escenarios y a partir de ahí, pues prepararnos para ellos. Hoy, en buena medida, el presente ya nos está indicando que eso no va a ser tan fácil, porque los grados de incertidumbre van a ser altísimos. ¿Cómo va a estar México dentro de 12 meses? A nivel económico, social, político. ¿Cómo va a estar mi vida personal? ¿Tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? ¿Mi vida afectiva? ¿Habré afrontado bien algunos desafíos muy privados o no los habré afrontado bien? La incertidumbre es muy alta, es muy alta. Por eso es que tenemos que reencontrar caminos para estar fuertes, aunque no sepamos qué escenarios vienen. Por eso hay que estar en un camino educativo permanente. El que, lo voy a decir así un poco ya por cuestiones de tiempo también pues, y para provocar, ¿no? Pero quien se sienta suficientemente ya formado para afrontar la incertidumbre que viene, que no necesite estar en un camino exigente de formación personal y comunitaria, porque eso ya lo tuvo en su época de juventud o en otro momento. Quien crea que hoy no es necesario, digamos, un esfuerzo, una tensión muscular y psicológica y espiritual mayor, lo más probable es que dentro de 12 meses va a estar afrontando situaciones muy complejas con ausencia de herramientas. Al contrario, el que ingrese en un camino educativo, a lo mejor hasta medio imperfecto, no va a tener todo, pero que le exija, que lo motive, que lo obligue, que lo mantenga, por usar la metáfora, en una adecuada tensión muscular a nivel espiritual y psicológico. Va a venir el escenario tal vez complejo, tal vez incierto, tal vez imprevisible, y podrá responder a él, porque tendrá todos los músculos con la tensión muscular necesaria para poder moverse con agilidad y una respuesta pronta. Creo que estas metáforas así un poco parecidas al ejercicio físico nos pueden ayudar. Cuando los músculos se aflojan, ahí están, pero necesitamos reaccionar rápido con ellos y ya no podemos, porque no los hemos ejercitado. Solo con ejercicio constante se puede mantener la tensión muscular necesaria. Igualmente a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel afectivo. Si no hay algo que nos desafíe, que nos introduzca en una ascética, perdón por usar esta palabra tan incómoda y tan poco popular, pero ascética significa aprenderme a decir que no, aprenderme a dominar más allá de las cosas que me resultan inmediatamente placenteras. Si no estamos acompañados por un camino así, pues vamos a entrar en muchos problemas, como personas y eventualmente como sociedad. En cierto sentido, crisis como la que hoy vivimos nos obligan
o aprendemos a enfrentar las limitaciones y las dificultades apelando a un bien mayor que descubrimos, o entonces la depresión, la tristeza o el suicidio pueden venir. Y esas cosas siempre, si empiezan a aumentar en sus índices, muestran del fracaso educativo de las sociedades. Hoy en varios países del mundo se han empezado a registrar aumentos, por ejemplo, de suicidio, de violencia intrafamiliar. Eso muestra muchas cosas. En clave educativa muestra fracaso de modelos educativos completos. Ojalá el caso mexicano y el latinoamericano sean exitosos en este tema, porque necesitamos, por el bien nuestro y el de los niños y jóvenes que vienen, que hoy, en el presente, tomemos las mejores decisiones los que estamos aquí, y no que las pospongamos o las traslademos a otros que decidan por nosotros. Pues muchas gracias por la paciencia y por el interés en estos temas, y ojalá nos puedan visitar en el CISAB en algunos de nuestros programas cercanos a estos temas.